movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional. Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros la diputada federal Dolores Padierna Luna y el profesor René Bejarano Martínez. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Muy buenas tardes, estimados compañeras y compañeros. Muchas gracias por acompañarnos a la reunión de los días martes. Como siempre, es un placer platicar con ustedes sobre los acontecimientos internacionales más relevantes. El día sábado 15 de agosto del presente año, el número de nuevos contagios diarios alcanzó la cifra más alta desde que se detectó el virus, 295,000 casos. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, al día de hoy ya son casi 22 millones las personas infectadas y más de 775,000 las que han fallecido a nivel mundial, lo cual representa el 3.6% de letalidad a nivel global. En nuestro continente, que se ha consolidado como el epicentro mundial de la pandemia, destacan dos focos principales. Al norte, Estados Unidos y Brasil en el sur, que se ubican en primero y segundo lugar, respectivamente a nivel mundial, tanto en relación con el número de personas contagiadas como el número de personas fallecidas. En cuanto a América Latina, es ya la región con más contagios, con más de 6 millones y con la mayor cantidad de muertes, más de 241,000 personas. De los 15 países con peores números en muertes, por cada 100,000 habitantes, 8 son latinoamericanos. Entre ellos están Perú, Chile, Brasil, México, Panamá, Bolivia, Ecuador y Colombia. Varios países están en alerta debido a un drástico incremento en el número de nuevas infecciones de coronavirus, y esta situación también se repite en Europa y Oceanía. Además de la emergencia sanitaria, es importante poner atención en los hechos políticos de nuestra región, que a continuación les comparto. El día domingo 16, inició en República Dominicana un nuevo gobierno. Este gobierno puso fin a un largo ciclo político de 16 años del Partido Liberal Dominicano. El nuevo presidente, Luis Abinader, informó en su toma de protesta que la prioridad de su gobierno será crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo antes de la crisis económica. En Bolivia, después de semanas de tensión, se logró ya un acuerdo entre el gobierno interino de Áñez y algunas fuerzas de oposición, incluyendo al movimiento MAS de Evo Morales, para realizar de manera definitiva las elecciones presidenciales y congresuales para el próximo 18 de octubre. En Ecuador, la persecución política por parte del gobierno de Lenin continúa en contra de dirigentes y simpatizantes de la Revolución Ciudadana. El próximo viernes, los compañeros Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González enfrentarán una audiencia preparatoria de juicio por rebelión. Esto como resultado de su participación y coincidencia con las razones que concretaron las movilizaciones de octubre del año pasado. Por su parte, los Estados Unidos de Norteamérica se aproximan cada vez más a sus elecciones, que se realizarán el 3 de noviembre. Y la semana pasada, el candidato del Partido Demócrata, John Biden, anunció que, además que es el candidato que por el momento liderea las encuestas, informó que la actual senadora Kamala Harris será la candidata a la vicepresidencia. Aún hay muchas dudas de cómo se va a realizar la votación en medio de tan altos contagios.
Está por verse entonces si Estados Unidos profundizará en su experiencia sobre el voto anticipado o bien si optará por mantener el voto presencial utilizando dispositivos de sanitización en las casillas. Muchas gracias, compañeros, espero que tengan una muy bonita noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra a la diputada federal Dolores Padierna Luna. Buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Hoy quisiera hablar de los avatares y los logros de la Cuarta Transformación. El cambio de régimen que denominamos la Cuarta Transformación de México ha implicado un doble proceso. Por un lado, el desmantelamiento de los elementos del viejo régimen neoliberal y por el otro, se inició la construcción cuidadosa y compleja de un nuevo régimen de bienestar. 3 elementos fueron la marca del viejo régimen. El primero, la corrupción, que dio vida a una élite política y económica que se adueñó del poder y de la riqueza del país. El segundo, las estrategias fallidas y fragmentadas en materia de seguridad, que hoy sabemos eran solo simulaciones de un narcogobierno. El tercer elemento fue un Estado ausente, indolente, que profundizó la desigualdad y la marginación de amplios sectores de la sociedad. Estos 3 elementos son los que de manera prioritaria se han estado eliminando de la estructura política del país. En su lugar, el gobierno de la Cuarta Transformación está construyendo un nuevo sistema legal e institucional que está transformando sustantivamente las estructuras políticas, jurídicas y económicas del Estado mexicano y se edifica una nueva relación del gobierno con la sociedad. El proceso de transformación avanza en forma acelerada, principalmente en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y pronto se profundizará también en el Poder Judicial y en algunos órganos autónomos. La ciudadanía decidió que los cambios fueran de fondo, por ello otorgó a las fuerzas progresistas y de izquierda la mayoría en el Congreso de la Unión. Ahí hemos votado reformas muy profundas que dan sustento legal al nuevo régimen de bienestar. Así, en materia de anticorrupción, se estableció el tipo penal que considera la corrupción como delito y se reformó la Constitución para que se dictara prisión preventiva oficiosa a quien cometa el delito de corrupción. Igualmente se aprobó la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, que permite el decomiso de bienes producto de la corrupción y de delitos que cometan servidores públicos, hoy mediante el nuevo instituto para devolver al pueblo lo robado. Esos recursos regresan a su legítimo beneficiario. Bajo esta misma lógica, las y los legisladores reformamos el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, para tipificar como delito grave el robo de combustible, la delincuencia organizada, la desaparición forzada de personas, la desaparición cometida por particulares, el feminicidio, la violación, el abuso contra menores, el uso de programas oficiales con fines electorales, los fraudes electorales y, como ya se dijo, la corrupción. El maridaje entre el poder político y económico, otro de los vicios mayores del régimen neoliberal, está siendo desmantelado con las reformas al artículo 28 constitucional que puso fin a la práctica nociva y vergonzosa de las condonaciones fiscales a las grandes corporaciones y a los contribuyentes amigos del poder. En esa misma línea se legisló para tipificar como compraventa de facturas falsas, como delincuencia organizada,
con el objetivo de eliminar la defraudación fiscal y la evasión de impuestos. Estas dos reformas han influido de muy buena manera para que el sistema de administración tributaria haya aumentado la recaudación entre 2018, diciembre de 2018 y 2020, se ha logrado un incremento en la recaudación de 237%, lo cual es histórico y equivale a una enorme reforma fiscal en los hechos. Este nuevo marco legal anticorrupción ha tenido su correlato en la labor eficaz de 3 instituciones: la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. La labor coordinada de estas instituciones ha dado resultados concretos que rompen con el pacto de corrupción e impunidad del viejo régimen neoliberal. Desde luego, este trabajo eficaz y coordinado se ha reproducido en varios temas. En materia de salud, por ejemplo, con las compras consolidadas para enfrentar la corrupción propiciada por las empresas farmacéuticas. Tanto en este caso como en el combate a la tremenda corrupción en puertos y aduanas, las resistencias, como sabemos, pues han sido enormes y han llegado al punto de emprender campañas de mentiras y descrédito en contra de nuestro gobierno. Mencionaba que el segundo elemento que caracterizó al periodo neoliberal fueron las estrategias fallidas y fragmentadas en materia de seguridad, mismas que tienen su origen en el 2006, cuando Felipe Calderón usurpó la presidencia y comenzó su fatídica guerra contra el narcotráfico, sin diagnósticos claros, sin estrategias concretas, ni plazos definidos, con el único afán de legitimar su fraudulenta presidencia. Las consecuencias de esa guerra siguen, con la gran diferencia de que ahora se les enfrenta con una estrategia de pacificación. La pieza clave de esta nueva estrategia es la Guardia Nacional, creada en el Poder Legislativo mediante una reforma constitucional y regulada por una ley que norma el uso de la fuerza, otra ley que obliga a la coordinación entre los niveles de gobierno, además de definir a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública, civil, disciplinada y profesional, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se trata de una fuerza cuya actuación debe ceñirse al respeto pleno de los derechos humanos y que ha alcanzado logros muy importantes en rubros como el combate al robo de combustibles. Y la nueva corporación ha enfrentado muchas limitaciones por la falta de elementos, a pesar de que ya son 85,000, pero sobre todo por las resistencias fundadas en cálculos políticos de algunos gobernadores, de algunas entidades federativas. El tercer elemento con el que hemos caracterizado al régimen neoliberal es el de un Estado ausente e indolente, que permitió que vulneraran de distintas formas los derechos sociales de amplios sectores de la población. El cambio de régimen en este sentido implica la transformación profunda del Estado mexicano para que éste sea el garante y promotor del ejercicio efectivo de los derechos humanos, con el objetivo superior de proveer de bienestar a todas las personas y la aspiración de construir un estado de bienestar. Uno de los mayores logros ha sido reformar la Constitución en su artículo 4, que hace irreversibles los derechos sociales. Con esta reforma se mandata al gobierno en turno que garantice la entrega de pensiones a las personas adultas mayores, becas a todos los estudiantes en condición de pobreza y apoyos económicos a las personas con discapacidad. Todo en forma progresiva hasta alcanzar la universalidad. Asimismo, se plantea la creación del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar,
con el objetivo de garantizar consultas, tratamientos y medicamentos gratuitos a toda la población, especialmente a la que no cuenta con seguridad social. Desde el ámbito legislativo, la construcción de este nuevo Estado se ha reflejado por medio de reformas en muy diversos ámbitos. En el ámbito laboral, por ejemplo, se aprobó una de las reformas de mayor trascendencia en los últimos 100 años, que favorece a las y los trabajadores en el ejercicio de sus derechos políticos y sindicales a través de la democratización de la vida sindical. En materia educativa, las y los legisladores no solo desmantelamos las acciones que tanto daño hicieron al trabajo y a la dignidad de las y los maestros, sino que también establecimos una verdadera política de Estado que atiende integralmente los problemas educativos. En materia de salud se ha dado también una muy importante transformación con diversas reformas que hemos realizado a la Ley General de Salud. Se eliminó el Seguro Popular, que lejos de atender de manera gratuita a los que no tenían afiliación social, fue un reproductor de la desigualdad social. En su lugar, actualmente opera el Instituto para la Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, cuyo funcionamiento ha sido clave en el contexto de la pandemia, pues es la institución que concentra y distribuye las compras de equipos e insumos médicos para atender la enfermedad del COVID-19 fuera de cualquier esquema de corrupción. Es necesario mencionar que la ambiciosa política social que se implementó desde el inicio de esta administración a través de la política social ha tenido impactos muy importantes en sectores de la población que han padecido con mayor fuerza los efectos de la pandemia. La entrega puntual de los programas sociales, aunada a los créditos al sector formal e informal, han contribuido a afrontar la crisis de la mejor manera posible. Es claro que la pandemia por el COVID-19 fue inesperada para todas y todos. Sin embargo, también es necesario mencionar que las grandes modificaciones hechas por la Cuarta Transformación en la política social y en materia de salud han contribuido a que la población, lejos de encontrar un estado indolente que beneficiaba a unos cuantos, ahora encontrara la puesta en marcha de un auténtico estado de bienestar. En esa misma línea, también destaca el reciente anuncio del presidente sobre la participación de México en un proyecto para producir masivamente la vacuna contra el COVID-19 con el apoyo de la Universidad de Oxford, la farmacéutica AstraZeneca y la Fundación Slim y, de manera destacada, el gobierno de Argentina. Sin duda se trata de un anuncio que reafirma la esperanza de todas y todos frente a la pandemia. Cabe subrayar que es la primera vez en la historia reciente del país que ante una crisis se apoya con presupuesto público a la población pobre del país, no a las élites como se solía hacer en el viejo régimen neoliberal. En esa tesitura se refuerzan los programas sociales, se provee de liquidez a los micronegocios y a la economía local, además de no utilizar el endeudamiento, ni aumentar los impuestos, ni elevar las tarifas de gasolina, de luz y otros servicios públicos. Tal es la salida a la crisis elegida por la Cuarta Transformación, que ya antes había roto el mito de que un aumento de salarios mínimos traería una crisis. Desde que gobierna el presidente López Obrador, se han venido aumentando los salarios mínimos. Sabemos que el camino es largo y pese a las vicisitudes, tenemos la certeza de que estamos en el camino correcto y que seguiremos avanzando para construir el bienestar para todas y todos,
pero primero para los pobres. Ahora, sin embargo, no podemos dormirnos en nuestros laureles o en nuestra histórica victoria electoral del 2018. Si como oposición fuimos tenaces y nos sobrepusimos una y otra vez a derrotas, a fraudes, a tantos agravios, como gobierno y como nueva mayoría debemos poner en juego la misma energía que antes, con el doble compromiso y con más inteligencia que nunca. Gracias. Le damos las gracias a la diputada federal Dolores Padierna Luna y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras y compañeros. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: es un asunto verdaderamente vergonzoso el que García Luna actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado. Como está quedando de manifiesto, llegó a hablarse entonces de un narcoestado. Y yo sinceramente, dijo el presidente, en ese entonces pensaba que no era correcto. Pero luego, con todo eso que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un narcoestado, dijo López Obrador, porque estaba tomado el gobierno, quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia, estaban al servicio de ella. Al respecto, hay que decir que se trata no solo de la contaminación de algunas áreas de la Administración Pública Federal, sino de una densa complicidad en diversos niveles de la misma. No se trata solo de la penetración delincuencial a diversas áreas del gobierno, sino de la coordinación explícita entre grupos criminales organizados con funcionarios desde el nivel municipal y estatal hasta llegar al federal. Pero también se ha sabido de la manera en que a través del financiamiento electoral algunos congresos locales se ven incluidos o influidos por los poderes fácticos de las mafias, y eso pudiera llegar a manifestarse también de alguna manera en el Congreso Federal. Existen, todos lo hemos visto, ejemplos de varios exgobernadores señalados e indiciados por las complicidades con los grupos del crimen organizado. Es de señalarse también la manera en que el Poder Judicial, en diversos niveles, ha permitido la impunidad a través de resoluciones que lo menos que se puede decir fueron polémicas. El poder económico de los cárteles les ha permitido tener injerencia en múltiples negocios del más variado tipo. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita llegan hasta el deporte, los medios de comunicación, la industria, el turismo, el comercio, los agronegocios y los espectáculos, entre otras actividades. Es muy sabido el nivel de control por diversos mecanismos que los grupos del poder criminal ejercen en algunos elementos de los cuerpos policíacos, lo cual es una relación cómplice por sistema. Son prácticas desafortunadamente ya tradicionales de grupos acostumbrados al poder que no ostentan ninguna ideología preferencial, sino que se acomodan pragmáticamente a los vaivenes de la representación política. El poder seductor, derivado de los recursos que manejan, les permiten servirse no solo de las arcas públicas, sino de las fortunas derivadas
de la extorsión, el secuestro, el robo a combustibles, los asaltos a trenes o camiones de carga, el tráfico de drogas, el contrabando y otras actividades tipificadas como delitos. La debilidad del Estado ha sido una consecuencia de la aplicación de los dogmas neoliberales, pero también del resquebrajamiento de los pilares ideológicos y políticos en los que debiera sustentarse el servicio público. El comportamiento de la élite gubernamental, como mafia dispuesta a servirse del poder para el enriquecimiento sin escrúpulos, encaramados en el Poder Ejecutivo Federal, los dirigentes de la élite neoliberal aceitaron una maquinaria concebida para acumular capital de manera originaria y posteriormente volverse prósperos empresarios, banqueros o magnates de diverso giro. Por ello es que el sistema neoliberal impone paradigmas materialistas con el individuo como núcleo. En ese contexto, por la desigualdad, la inmensa mayoría brega en el encrespado mar de la frustración y del escepticismo. El refugio para una volátil realización está en la capacidad de consumo y en la adictiva recreación de la droga. En este páramo, la utopía que motiva a exigir lo imposible desde una visión comunitaria desaparece. La desesperanza es renuencia a la acción colectiva y la renuncia a creer que otro mundo es posible. El narcoestado coloca así a muchos jóvenes al pie del precipicio en donde atreverse a dar un paso adelante es la caída irremisible. En las actuales circunstancias del país, producto de la herencia, de la descomposición gubernamental y de la pandemia, sumar tiempo vivido es un privilegio. Se ha vuelto cotidiana la visita antinatural, prematura e injusta de la desatenta muerte. Hay que comprender que el narcoestado ha propiciado que por diversas regiones del país se esparzan las razones para el desaliento. Las luces tienden a disiparse entre el vértigo de las ráfagas y los discursos de neblina. Hay calles por donde nadie quiere caminar. Habita ahí el remanso del llanto. Y ahora la pandemia ha hecho que ni siquiera pueda acudirse a los funerales con las llamas de las velas que tranquilizan. La complicidad de los encargados de la seguridad pública de los regímenes neoliberales con el crimen ha propiciado que nos crezcan los motivos para la tristeza. Nos muerde la sombra del sueño que opaca al fulgor de la bondad. Los monstruos siniestros hacen que nuestra voz sea contrita. Los que se coludieron con los criminales son infames que construyeron su agenda bárbara y lanzaron cuerpos con estertores hacia los miles de fosas clandestinas. Por culpa de ellos, en la sociedad deambulan seres mutilados de otros seres que con pasos erráticos buscan a sus desaparecidos con el temblor a cuestas. Para ellos no hay resignación porque no hay certeza de que el pulso se haya detenido o la sangre se haya estancado en sus venas. Para ellos, la vida se les ha convertido en una colección de espinas, un sendero de resquemores. Repiten sin cesar un cúmulo de preguntas frente a una barandilla de silencio. Esa
es una de las consecuencias de que los encargados de procurar justicia se hayan aliado con los perpetradores de la violencia. Desde la cúpula gubernamental de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, se hizo crecer a la parte siniestra de la sociedad a la que le place la densidad del horror. Pareciera que las lágrimas secas, la cautela de la resignación, el dolor del desconsuelo, las pisadas inclementes, nutren a la especie deshumanizada, de alma incinerada y mirada torva de esa víbora gigante que es el crimen organizado. Los funcionarios del gobierno de Calderón, que encubrieron a un cártel para perjudicar a otro, acrecentaron el imperio del dolor. Lo expandieron demoliendo destinos con su réproba lanza obscura y montajes mediáticos atravesando almas indefensas. Hay que adquirir conciencia de lo grave que significó la responsabilidad de quienes pusieron en auge al inframundo cruento, de que los incendios de la violencia estuvieran cada vez más presentes entre nosotros, los que traicionaron la confianza depositada en ellos cuando aceptaron ocupar un cargo para garantizar seguridad pública y procurar justicia, y le incrementaron a la sociedad el inventario de pérdidas, la volvieron mucho más vulnerable. Las atrocidades de la narcopolítica implican deslindarse de responsabilidades, criminalizar a las víctimas. La política económica neoliberal ha sido letal para ya varias generaciones. Las desmedidas y brutales ansias de ganancia ha lanzado a la intemperie y al abandono social a millones de seres, prohijando inimaginables formas de violencia, evidenciando la indiferencia y el desprecio que la demagogia de los gobernantes panistas no pueden ocultar ahora, además del descuido clasista de la élite económica embriagada de lujos desmesurados. El narcoestado ha ocasionado que la impunidad se pasee por los pasillos de las oficinas encargadas de la procuración de justicia. Los cuerpos anónimos de vivos y muertos soportan una multiplicidad de agresiones, historias parciales de una gran verdad. Se ha propiciado que los sujetos sociales hayan perdido lazos de identidad porque están desprotegidos ante una inmensa hilera de agravios. La necropolítica del régimen neoliberal ocasionó que las experiencias del horror y del abuso cotidiano le hayan dado una dimensión diferente a la noción del dolor. El duelo se resiste a ser descrito. Es un discurso discontinuo, trunco, apenas balbuceado, oculto en las palabras que se atragantan, herido de agonía y atónito ante la espeluznante barbarie que propició la absurda guerra que decretó Calderón. En el México, heredado por el antiguo régimen neoliberal, se volvió necesario, por la crisis de seguridad, de violencia y por los efectos de la pandemia del COVID, evaluar la problemática social del sufrimiento humano, la materialidad del luto, el simbolismo de la amenaza, el silencio resignado o temeroso que asumen los círculos cercanos de las víctimas, la afección
en el núcleo familiar y la impúdica complicidad que corroe los cimientos del edificio de las instituciones de justicia y la rabia indignada germinando en el caldo de cultivo de la desigualdad. No se trata únicamente de la individual dolencia asociada a la intimidad de la pérdida accidental o por enfermedad, sino a las cicatrices de la tortura, de la migración inevitable, de la desaparición forzada, el exilio errante y la realidad cruda del desamparo. El manto inhumano ante la tragedia de los que sufren se nutre del morbo, la indolencia indiferente, la pasiva visión cotidiana sin mayor asombro de la multiplicación de la nota roja, el cinismo cómplice del panismo que se resiste a valorar las evidencias de la testaruda realidad y de la pérdida de legitimidad de los liderazgos partidistas que ahora pretenden convertir en rapiña electoral a los descontextualizadas vivencias de sucesos a los que se les debiera reconocer otro significado, como es el caso de la pandemia del coronavirus. Ante el reconocimiento de la existencia del narcoestado y de la necropolítica en el presente para poder generar una planeación de la vida, es necesario tomar muy en cuenta el tiempo de la esperanza de vida y de la vida con esperanza. Sabemos que el peligro nos acecha. Cobrar conciencia de ello no tiene que ver únicamente con la prevención de accidentes o el cuidado de la salud, sino con que la actividad política cada vez más se ha vuelto una ocupación de alto riesgo. Ante esta sociedad adolorida, hay que fortalecer el espíritu, que el sufrimiento social interrumpa los planes de la parafernalia de los que quieren la restauración del anterior régimen, que la fuerza de la cuarta transformación se alce y pida la palabra para evitarlo. Ventilar públicamente este tipo de asuntos posibilita hacer crecer a las posibilidades de la regeneración. El diálogo interno y el de todas las voces deriva en la construcción de nuevos paradigmas, enunciar nuevas oraciones contundentes y ante el agobio refugiarse en la experiencia comunitaria, que es, desde luego, lo mejor. El lenguaje de la solidaridad implica vivir como propio el sufrimiento ajeno y superar la dolencia para afrontar el desafío de sanar a un país enfermo, a una patria herida. Ampliar nuestro campo de visión para no estancarnos en el mortífero, macabro recuento noticioso que dilapida crudeza y deshumaniza. Hay que evitar abonarle a la ética de la irresponsabilidad que desolla el rostro de los que tienen hambre y sed de justicia. Tenemos que entender que ha llegado la hora de la coincidencia con el desahucio del sistema político heredado por el PRI y el PAN. Ha llegado la hora de acordar que no estamos de acuerdo con el modelo económico excluyente. Hay que generar el consenso de la inevitabilidad de otro régimen, de la construcción de una forma diferente de vida. Para ello, hay que preservar la unidad de todas las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda para lograr el buen vivir. Vayamos a la búsqueda de la identificación de las problemáticas y el encuentro de las fórmulas de la superación positiva. En cada comunidad
Manos a la obra resolviendo la ecuación que garantice mejores ingresos, ambiente sano y socialización de la alegría. Hay que resistir con dignidad, saber escuchar las voces y mensajes de los más variados sectores sociales, levar anclas y navegar por las caudalosas aguas de estrategias creativas, aprender a saber, saber para enseñar, para encontrar los motivos que nos permitan ser felices. Compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza, los sentimientos de la patria no son achaques vetustos. Los escalofríos que se esparcen en las más distantes geografías no son premoniciones. La justicia social no es la conmiseración de las dádivas. El gobierno no debe ser un pétreo e inalcanzable edificio. Los héroes contemporáneos no son los urgidos por la fama mediática. El sufrimiento no es una metáfora. Las tragedias no son escenificación imaginaria del teatro de la vida. La destrucción de los destinos no son materia de la ficción. La demolición de la soberanía y la independencia no es fruto de alucinaciones. La desigualdad no es una exageración interesada. La opulencia de unos pocos no es ilusión óptica y la fatalidad sí es, desgraciadamente, una sentencia dictada por los jurados venales, piezas del narcoestado, de la impartición, de la injusticia. La sensibilidad más afinada puede hacer nacer un nuevo poder, afirmado en la más profunda convicción de que se puede evitar el sufrimiento. Un poder renovado que restaure el tejido social y construya originales mecanismos de fructífera convivencia. Una acción política que reconfigure a la existencia plagada de realizaciones. Una prédica ética ejemplificadora, revitalizadora, recuperadora de la esperanza. Un poder humilde, estructurado en miríadas de liderazgos en red, enredados en la información y comunicación horizontal. Un nuevo poder activado por la energía de la inconformidad, movido por la tenacidad que remueva los cimientos del edificio social donde se alojan las desgracias. Un nuevo poder, el de la cuarta transformación, que propicie un estatus moral más elevado, nuclear en torno a la dignidad. De la nueva esperanza irradian los fulgores de ser y mantenerse joven a cualquier edad. Es la fuente de la victoria de los justos y bienaventurados. Ese será nuestro destino, el sentido de nuestra vida en la búsqueda del buen vivir a través de la nueva esperanza. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento